Vamos a continuar con el segundo bloque antes del break y posteriormente sí vamos a hacer el break y al final vamos a hacer la parte de preguntas, pero si ustedes consideran prudente, por el botón de preguntas y respuestas pueden ir haciendo sus preguntas y las vamos contestando inmediatamente. Tengo el gusto de presentar al grupo de la Universidad del CES, en donde está el doctor Jorge Mario Palmesano. El doctor Jorge Mario es médico internista y cardiólogo y es residente de segundo año del programa de electrofisiología, próximo a terminar, quien nos va a presentar un caso clínico sobre cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y posteriormente su profesor, el doctor Juan Carlos Díaz, que es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo de la clínica CES y del grupo CES, profesor del programa de electrofisiología de la Universidad CES, nos va a hablar acerca de la muerte súbita y la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. El panel es de ustedes. Muchas gracias por la invitación al Colegio Colombiano de Electrofisiología en cabeza del doctor Bentancur y por permitirnos utilizar estos espacios para compartir conocimientos desde diferentes ámbitos académicos. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico sobre cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Se trata de un paciente masculino de 56 años. Es un paciente que es asesor financiero, residente habitualmente en Medellín y es casado. Relativamente un paciente masculino de edad adulta media, pero realmente es un paciente relativamente joven. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Tiene un diagnóstico ya establecido en enero de este mismo año de cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Ya propiamente hablaremos sobre la definición realmente de este tipo de cardiomiopatía, que históricamente se le llamó displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero en la actualidad se le puede denominar cardiomiopatía arritmogénica, considerando que tiene tres formas de presentación, una con compromiso del ventrículo derecho, otra con compromiso del ventrículo izquierdo y otra con compromiso biventricular. Aparte de eso, es obeso, tiene antecedente de taquicardia ventricular, que fue el motivo por el cual el paciente consultó cuando se le hizo el diagnóstico de la cardiomiopatía arritmogénica y se le hizo implante de un CDI para prevención secundaria de muerte súbita en enero de este mismo año. El paciente, a la fecha del ingreso, se encontraba en tratamiento farmacológico ambulatorio con enalapril 20 miligramos cada 12 horas, amiodarona 200 miligramos al día, metformina 1000 miligramos cada día, empaglifosina 25 miligramos cada día y metoprolol succinato 100 miligramos cada 24 horas. Previamente al diagnóstico, el paciente tenía un ecocardiograma previo completamente normal y tenía recientemente un ecocardiograma que mostraba las mismas características con función sistólica conservada y sin disfunción ni compromiso en las paredes por ecocardiograma del ventrículo derecho. Estos son los criterios del 2010 del Task Force para el diagnóstico de cardiomiopatía arritmogénica en el paciente cuando se le hizo en ese momento, en el que cumplía criterios menores por resonancia cardíaca, criterios mayores por cambios electrocardiográficos y aparte de eso tenía arritmias ventriculares diagnósticas, tenía cumplimiento de 3 criterios mayores y criterios menores, lo cual le da para un diagnóstico definitivo de cardiomiopatía arritmogénica. Esto de entrada podría clasificar al paciente como un paciente de alto riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita cardíaca. Estos son algunos de los hallazgos en el momento de la resonancia y los menciono por la importancia que tienen el abordaje que se hace posteriormente en este paciente. Por resonancia tenía compromiso de cardiomiopatía arritmogénica con compromiso biventricular, tenía realce tardía en el tracto de salida del ventrículo derecho y en la región basal de la pared libre,
tenía un ventrículo derecho con una zona de aneurismas en el ventrículo derecho, exactamente en las zonas donde se encontraba el realce tardío, y adicionalmente tenía realce subepicárdico de segmento basal y medio de la pared inferior e inferolateral del ventrículo izquierdo. Tenía fibrosis con afectación biventricular y alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho y disfunción ventricular derecha leve, con una FEBI del derecho del 42% y una FEBI del izquierdo del 63%. Y este dato es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo esto que les estoy mencionando y la localización de el realce tardío en el ventrículo derecho. Estas son algunas imágenes de la resonancia en diferentes proyecciones que les quiero mostrar para que podamos ver el adelgazamiento que tiene la pared del ventrículo y cómo de esta forma se pudiera ver incluso algunos de los aneurismas subtricuspidio que tiene. De pronto, para el personal que no está acostumbrado a evaluar resonancia cardíaca, aquí tengo las imágenes de la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En diferentes proyecciones vemos la imagen, cómo se hace una imagen sacular en la pared del ventrículo derecho, que seguimos viendo de esta forma. Miren cómo hace acá la forma realmente, y se hace literalmente un hueco dentro de la cavidad del ventrículo derecho en la región basal subtricuspidia, que seguimos viendo en las diferentes proyecciones. En movimiento se ven claramente, y de forma estática las traigo para que podamos verlas claramente. Aquí hay un adelgazamiento importante en el ventrículo derecho. Fíjense cómo va el grosor de las otras partes de las paredes, y seguimos viendo acá lo mismo con un grosor de esa pared en ese punto hasta 4 milímetros medidos. Y fíjense esta imagen bonita, cómo se ve incluso como unas lobulaciones de este aneurisma que se encuentra en una zona bastante fibrótica y con compromiso fibrograso diagnosticado por la resonancia. El motivo de consulta de este paciente, realmente ya con las características que le estoy mencionando y teniendo en cuenta la ocupación del paciente, es un paciente que se encontraba en ese momento fuera de la ciudad. Como es un asesor financiero, hace viajes frecuentes a otras regiones de Colombia, se encontraba en la costa, en una de las ciudades de la costa, y el paciente consultó en esas instituciones por presencia de descargas del dispositivo. Presentó en ese momento descargas, y en donde estaba no había posibilidad de hacerle interrogación del dispositivo, pero el paciente presentó descargas el 3 del mes 4, el 6 del mes 4, el 21 del mes 4 presenta nuevamente episodios. Todo esto nosotros lo pudimos evaluar cuando se le hizo la reprogramación. Una vez el paciente fue trasladado de forma por transporte aéreo a Medellín, a una de las instituciones en donde estamos haciendo asistencia. Cuando hicimos revisión de la reprogramación, encontramos todas estas cantidades de descargas apropiadas, con más de 17 terapias apropiadas, e incluso con terapias de ATP fallidos y con descargas de 21 joules, con una taquicardia ventricular con frecuencias de hasta 186 latidos por minuto. Incluso en el momento cuando el paciente ingresa a la institución, se encontraba con paroxismos de taquicardias ventriculares que alternaban con ritmo sinusal, pero con estabilidad hemodinámica, cosa que favoreció la falta de un nivel de complejidad en donde el paciente se encontraba, porque fue varios días que duró este paciente con este dispositivo dándole descargas apropiadas en el sitio de remisión donde se encontraba. Se le hizo la reprogramación, y acá les muestro en el dispositivo como nosotros vemos acá. Miremos, tratemos de concentrarnos en el canal auricular, que es esta línea azul que está acá, que está en la parte de abajo,
un poco de morado, es el canal ventricular, y estos son electrogramas que me muestran las señales tanto auricular como ventricular, para que tratemos de entender, sobre todo para el personal no electrofisiólogo o cardiólogo, cada una de estas señales indica una señal auricular, y las señales que se encuentran en la parte de abajo indican una señal ventricular. Si ustedes analizan detenidamente, hay muchas más señales ventriculares que señales auriculares, que me indican que hay una disociación aurículo-ventricular. Y si nosotros vemos donde estamos señalando el trazo que yo estoy viendo, que es solamente este, nos damos cuenta que hay una parte donde tiene taquicardia ventricular y hay otra parte donde se encuentra en ritmo sinusal, para mostrar que hay periodos alternantes de la taquicardia ventricular. Pero claramente el paciente tenía episodios registrados de taquicardia ventricular, más de 17 episodios registrados. Aquí nosotros podemos ver algunos episodios similares. Aquí seguimos lo viendo, modifica un poco la conducción. Y aquí donde el paciente recibe una descarga con 21 joules, retornando a ritmo sinusal. Esto desde el punto de vista en los hallazgos en la reprogramación. El paciente tenía estos episodios con descargas, se consideró que este paciente estaba cursando con una tormenta eléctrica, y se sugiere la realización de estudios electrofisiológicos con mapeo tridimensional y un abordaje endoepicárdico. Se realizó el estudio electrofisiológico y este fue positivo para modulación del sustrato de la pared libre del ventrículo derecho, con un abordaje endoepicárdico y ablación en el endocardio y en el epicardio. La taquicardia ventricular fue originada en el punto exacto donde se encontraba el aneurisma subtricuspidio, que le mostré que se había identificado previamente en la resonancia, y donde se encontraba el área de mayor adelgazamiento. Cuando nosotros hablamos de cardiomiopatía rinogénica, recordemos que esta cardiomiopatía es una cardiomiopatía genética en la que hay un reemplazo del tejido miocárdico protegido fibrograso, y esto hace que las características de grosor y las propiedades de esta pared sean totalmente diferentes y tengan mucho más riesgo incluso de perforación. A este paciente se le realizó ablación de esta arritmia de forma exitosa, y acá les quiero mostrar algunas de las imágenes del mapeo tridimensional que se le hizo epicárdico y endocárdico, donde se encuentran las zonas de conducción lenta por áreas de mayor precocidad en mapas de activación, incluso zonas de fibrosis en mapas de voltaje. Esto es un mapa epicárdico donde se ve todo esto que se ve acá blanco, son áreas de precocidad donde se está originando, porque este mapeo se hizo con el paciente en taquicardia, zonas de fibrosis en el área, en el mismo área, y se hizo varios puntos de ablación en donde se lograron las mejores señales epicárdicas. Posteriormente se le hace un mapeo endocárdico, y fíjense acá cómo se ve esta imagen sacular, donde nosotros tenemos el mayor punto de precocidad con este mapa de activación, y en ese punto específico, fíjense cómo nosotros vemos acá todos estos potenciales fraccionados que me están indicando que ese es el punto exacto donde yo debo de dar ablación. Aquí tengo simplemente un electrograma para poder yo ver en el catete de Achilles y la taquicardia ventricular, cómo se ven todos estos potenciales en el punto exacto donde iba a dar ablación. Acá en esta imagen veo los puntos de ablación epicárdico que se dieron en las zonas específicas y el punto de ablación endocárdico en el área específica. Fíjense cómo fue muy localizado en la parte endocárdica, pero fue menos en la parte epicárdica. Esta es una imagen de la ecocardiografía intracardíaca, y para que nosotros miremos la correlación tan linda que hay entre las diferentes modalidades de imágenes, comparando la resonancia con el mapeo tridimensional y la ecocardiografía intracardíaca, que está acá
es el ventrículo derecho, la válvula tricúspide y la aurícula derecha. Y fíjense cómo en esta imagen se ve el aneurisma que tiene en el ventrículo, en la región subtricúspide de la pared libre del ventrículo derecho. El punto exacto de ablación donde nosotros pudimos dar terminación a la taquicardia fue en este punto específico, ¿sí? Que es el área sacral donde teníamos el mayor adelgazamiento de la pared. Se hizo de forma exitosa, aquí se ve un poco más este procedimiento y el paciente en sus próximos controles, los hemos citado varias veces a los controles, no se ha podido identificar ningún otro tipo de alteración. En estos momentos el paciente se encuentra asintomático, con buena adherencia farmacológica, sin hospitalizaciones, sin episodio de taquicardia ventricular, sin descarga de dispositivo y feliz porque tiene una nueva oportunidad de vivir sin descargas. Y créanme que esto lo digo porque las 17 descargas que recibió este paciente fueron lo suficientemente fuertes para que el paciente tenga alegría por la vida. Y recordemos que la clave en el reto de encontrar este tipo de pacientes no está realmente en el diagnóstico, sino enfrentarse a las complicaciones. Muchas gracias. Le vamos a dar el paso ahora entonces a la explicación del doctor Juan Carlos Díaz, quien va a hacer el análisis de este caso y hablarnos sobre la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Díaz, soy cardiólogo y electrofisiólogo del Grupo CES Cardiología de Medellín y vamos a hablar ahorita un poco sobre una enfermedad que es muy importante porque todos se la van a encontrar en algún momento, que es la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y la idea es tratar de resolver las cosas básicas que todos debemos saber al respecto de esta enfermedad. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés y quiero que empecemos con una pequeña definición. Cuando hablamos de cardiopatía arritmogénica en términos generales, estamos hablando de un sustrato miocárdico que favorece la aparición de arritmias en pacientes que no tienen ni enfermedad coronaria, es decir, no tienen isquemia miocárdica como parte de su sustrato, ni tienen enfermedad valvular, ni tienen hipertensión arterial. Y esto es importante porque van a ver a lo largo del tiempo y la historia de esta enfermedad cómo ha ido cambiando el nombre. En algunas revisiones más recientes van a oír que ya no se debe llamar cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, sino solamente cardiopatía arritmogénica. Para esta charla específicamente vamos a estar utilizando la última definición que fue publicada en 2019 en el Consenso de Manejo de Cardiopatía Arritmogénica, porque allí nos hablan de que hay distintos tipos de cardiopatía arritmogénica dados por distintas enfermedades de base. Por ejemplo, yo puedo tener desórdenes sistémicos como la amiloidosis y la sarcoidosis, puedo tener miocarditis, enfermedad de Chagas, y desde el punto de vista genético específicamente, hay varias mutaciones genéticas que pueden llevar a una cardiopatía arritmogénica y dentro de ellas está la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una enfermedad que es autosómica dominante con una altísima penetrancia y una prevalencia que oscila entre 1 en 1000 a 1 en 5000. Es 3 veces más común en hombres que en mujeres y hay algunas regiones del mundo que tienen una altísima prevalencia en comparación con otras regiones del mundo. De hecho, en Grecia y en Italia la prevalencia es más alta que en el resto del mundo y en Italia particularmente es la principal causa de muerte súbita en deportistas jóvenes. Es decir, que si tenemos pacientes, no porque pensemos que seamos italianos, pero también tenemos una buena prevalencia de esta patología. Pero si tenemos pacientes que van a hacer ejercicio, esta es una de las enfermedades que debemos descartarle antes de iniciar ejercicio físico competitivo. Porque ya hay gente que dice, no la llamemos cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, sino solamente cardiopatía arritmogénica, porque hasta en el 50% de los casos estos pacientes pueden tener compromiso del ventrículo izquierdo y por eso en algunos reviews y en algunos papers recientes van a encontrar solamente como diagnóstico cardiopatía arritmogénica. Sin embargo, nosotros, como les decía, para esta charla vamos a adherirnos al consenso del 2019, en el cual cardiopatía arritmogénica es un grupo grande de enfermedades y vamos a estar hablando solamente de este grupo específico como cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho.
Ella fue descrita muy bien, muy bonita la descripción. Si en algún momento tienen tiempo de leerla, fue publicada en Circulation en 1982. Esta referencia es de un artículo de revisión, no es de la publicación original. Pero estos dos doctores, el doctor Marcus y el doctor Fontaine, describieron 24 casos de pacientes que tenían lo que previamente se denominaba enfermedad de Hull y que posteriormente se llamó displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero genéticamente no es una displasia, simplemente lo que va a suceder es que estos miocitos se van a morir y van a ser reemplazados por una gran cantidad de células grasas y de tractos fibrosos, particularmente en unos sitios donde ellos definieron como el triángulo de la displasia, que va alrededor de la tricúspide hacia la pared libre, hacia el tracto de salida en la pared libre y hacia el ápex en la pared libre. Y en estos sitios ellos encontraron que la mayor parte de estos pacientes, algunos fallecieron, otros consultaban por taquicardia ventricular, y en estos lugares, aquellos pacientes que fallecieron y a quienes se les hizo autopsia, se les encontró una gran cantidad de infiltración grasa y tractos fibrosos que reemplazaban a los miocitos, y de ahí es que venía el término displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y en realidad esto es una enfermedad del desmosoma. Recuerden que el desmosoma es la unión entre dos miocitos y que hay unas proteínas que participan del desmosoma. Esas proteínas que participan del desmosoma son las que van a estar directamente implicadas mediante distintas alteraciones genéticas que producen el mismo fenotipo o un fenotipo muy similar, y hay otras que no son directamente del desmosoma, sino que son unas proteínas que están en relación con el desmosoma que también pueden producir un fenotipo similar. Es decir, que lo que está pasando en este grupo de pacientes es que ante una situación de estrés, el desmosoma rompe el miocito, hay problemas en estas proteínas, los miocitos se rompen y son reemplazados por tejido cicatricial fibrograso. Y lo vemos en las autopsias y en los cortes histológicos de estos pacientes que fallecen. Miren, esto es un ventrículo derecho, vemos como la pared libre del ventrículo derecho es casi toda reemplazada por grasa, se va debilitando y forma aneurismas, y si lo miramos en el microscopio va a haber una gran cantidad de infiltración grasa y una buena proporción de tractos fibrosos. Recuerden que cuando yo tengo tractos fibrosos e infiltración por células que no sean miocitos, pues entonces la despolarización no va a ser homogénea en un sentido, sino que se va a ir por todos estos tractos fibrosos, y al irse por estos tractos fibrosos favorece los mecanismos reentrantes de arritmias. Y eso es lo que genera este sustrato arrítmico. Miren, la imagen de la izquierda es un mapa de voltaje, es decir, que el voltaje sano, el miocardio sano es morado. Estamos viendo el tracto de salida del ventrículo derecho epicárdico, porque esta es una enfermedad que afecta muchísimo el epicardio. Y en morado vemos el miocardio sano, en gris vemos el miocardio muerto, y los colores intermedios son aquellos que hay tractos fibrosos y tractos sanos y áreas sanas. Es decir, que miren el gran compromiso que estos pacientes tienen y se producen zonas de desaceleración. Esto es un mapa de activación especial que se llama ILAM. En blanco vamos a ver lo que se despolariza rápidamente en el ritmo sinusal. Miren que hay una parte por donde llega la rama derecha que se despolariza rápidamente, pero después hay un gran apiñamiento de colores acá. Aquí se está frenando el mapa de despolarización, la velocidad de propagación del latido sinusal, y esto va a favorecer mecanismos de reentrada que producen las taquicardias ventriculares. Es decir, que estos pacientes tienen un sustrato arrítmico muy importante y por eso tienden a hacer unas manifestaciones clínicas entre la segunda y la cuarta década de vida. Hay que recordar que en algunos casos el primer síntoma es la muerte súbita. Ahora, el caso cero de esta descripción inicial que les comentaba de 1982 es un caso bastante triste y bastante educativo para lo que queremos hacer ahora, porque es un médico joven de 25 años, previamente deportista, que jugando un partido de tenis en Venecia específicamente, se siente mal, se toma el pulso, colapsa y muere. Y dentro de su diario, en octubre del año anterior, eso fue en marzo, en octubre del año anterior, el paciente anota en su diario taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda. Es decir, que algunos de estos pacientes van a tener manifestaciones previas y esos son los que tenemos que identificar. Porque esta enfermedad tiene varios estadios. Una es la fase subclínica, es decir, el paciente no siente nada y no tenemos nada fenotípicamente fácil para identificarlo. Después empieza a aparecer una fase eléctrica en la cual empiezan a hacer arritmias y aparecen las disfunciones, primero la derecha, porque al ser reemplazado por grasa el miocardio no va a tener tanta fuerza y tiende a dilatarse ese ventrículo derecho, y posteriormente la falla biventricular.
Entonces, el primer punto que tenemos que responder es cuándo sospechar esta enfermedad. Y hay varios puntos que nos deben llevar a que la sospechemos. Primero, palpitaciones o síncope asociado con el ejercicio. El paciente que tiene un antecedente de muerte súbita, particularmente si la muerte súbita fue durante el ejercicio. El paciente que hace taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda porque me está diciendo que está viniendo probablemente del ventrículo derecho. Y los pacientes que tienen CVPs frecuentes que parecen tener una morfología que se origina en la pared libre del ventrículo derecho. Estos pacientes debemos hacer una evaluación completa. Sabemos que hay que hacerles evaluación de la historia clínica, incluyendo antecedentes familiares, antecedentes personales, un buen examen físico y el electrocardiograma va a ser fundamental porque hay unos cambios que podemos identificar con este examen que es muy barato y fácil de interpretar. Vamos a pedirles ecocardiograma para evaluar cómo están los dos ventrículos y la resonancia cardíaca en la última década ha ganado gran popularidad y mucha fuerza en el diagnóstico de esta enfermedad porque se correlaciona muy bien las zonas de realce tardío con las áreas fibróticas y de reemplazo graso. Y por último, al ser esto una enfermedad genética, hay que hacerle pruebas genéticas al paciente y a todos sus familiares de primer grado porque recuerden que es autosómica dominante y que tiene una penetrancia muy alta. Empecemos entonces con el electrocardiograma. Miren, esto es un electrocardiograma típico, pero recuerden que muchas veces lo que denominamos típico no es típico, no es lo más frecuente. De hecho, esta onda, si ustedes se fijan al final, en el B1 vemos una R inicial, que es el septo, el ventrículo izquierdo, y después van a ver esta onda muy ancha, muy fea, muy despelucada, que la vemos también en el B2, mírenla, y en el B3. Esta onda se denomina una onda épsilon. Si ustedes giran esto hacia su derecha, van a ver esta onda. Y esa onda épsilon, aunque no es muy frecuente, solamente se encuentra en menos del 25% de los pacientes, les dice que esa pared libre del ventrículo derecho se está despolarizando no solamente lenta, sino desorganizada, yendo por todos estos tractos fibrosos que está produciendo, y eso es lo que produce este despelucado del parte final del complejo QRS. Si ustedes ven eso, deben sospechar que hay infiltración o áreas de fibrosis en el tracto de salida del ventrículo derecho y en toda la pared libre del ventrículo derecho, y esos pacientes hay que estudiarlos. Este electro tiene otra característica importante y es la inversión de la onda T de B1 a B3, y eso también es anormal y también amerita evaluación. Esa parte final del complejo QRS es muy importante porque la parte final del complejo QRS de B1 a B3 está hablando de la despolarización de esa pared libre y sobre todo la pared libre basal del ventrículo derecho, de tal manera que cuando usted la tiene prolongada, es decir, que toma mucho tiempo entre el nadir de la onda S y la terminación del QRS, y la medida es más de 55 milisegundos, quiere decir que esa pared se está demorando en despolarizar. Tengan en cuenta que esto no aplica para los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y solo se debe utilizar en pacientes que no tienen bloqueo de rama derecha. Pero si ustedes ven que esta parte final se está tardando mucho, ustedes pueden decir, se está demorando la despolarización y por ende ese paciente tiene algo que le está produciendo fibrosis del ventrículo derecho. En el ecocardiograma vamos a ver esto es una imagen de ecocardiografía intracardíaca, vemos la válvula tricúspide acá arriba, vemos el tracto de entrada del ventrículo derecho y vemos acá en la pared libre unos ciertos espacios, y estos espacios son los aneurismas que se producen en la pared libre del ventrículo derecho, particularmente por debajo de la tricúspide, y eso también me hace sospechar. Como les decía, la resonancia es fundamental. Vamos a tener varios criterios diagnósticos. Uno es la presencia de hipertrabeculación del ventrículo derecho. Otro, la presencia de arritmias. Miren cómo se correlaciona también la resonancia con el ICE que vimos ahorita, el eco intracardíaco que vimos ahorita, un aneurisma subtricuspidio, y la infiltración grasa de la pared libre del ventrículo derecho. Todo eso me facilita muchísimo el diagnóstico. La biopsia endomiocárdica se ha ido abandonando. De hecho, en el consenso del 2019 dicen que ya no se hace y no se debería hacer por riesgo de complicaciones. Sin embargo, si yo puedo guiarla, ya sea por mapeo electroanatómico o incluso por resonancia, yo puedo hacer un buen diagnóstico en un buen porcentaje de pacientes con una baja tasa de complicaciones. Y muy importante, la biopsia endomiocárdica me permite diferenciar entre cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y otras enfermedades como sarcoidosis, porque no siempre voy a ver toda la pared brillando, sino que puede ser inicialmente
por parches. Entonces la biopsia aún juega un papel importante, puedo guiarla mediante estudios ya sea eléctricos o de imágenes y en teoría debería ser relativamente segura. Para hacer el diagnóstico de una gran cantidad de criterios diagnósticos, no está dentro del foco de esta charla aprendérnoslos todos, simplemente sepan que hay unas imágenes que nos van a ayudar como el eco, la resonancia o la angiografía, que ya cada vez se utiliza menos. En el electrocardiograma puedo ver la inversión de la onda T que les comentaba y las ondas épsilon, y la presencia de la biopsia me va a ayudar muchísimo, al igual que el antecedente familiar, las arritmias y la parte genética. Cada uno de estos tiene un peso distinto y de hecho cuando comparamos, el que mejor área bajo la curva tiene es la biopsia. Por eso no hay que abandonar del todo la biopsia cuando tenemos dudas, particularmente en esos casos borderline, porque los otros tienen menos fiabilidad al momento de hacer el diagnóstico. Y la idea es que no se nos pueden pasar estos pacientes. El paciente que hace síncope o taquicardia ventricular en ejercicio, el paciente que hace unas CVPs o TVs del tracto de la pared libre del ventrículo derecho, y ellas se reconocen porque pueden tener una morfología muy impresionante en la cual se ven ondas anchas y melladas, porque generalmente vienen del epicardio, y entonces mientras pasa de epicardio a endocardio se ven melladuras. En este caso te la está mostrando negativa en D1 porque está más hacia este lado, pero si está, por ejemplo, más hacia la pared libre, va a ser positiva en D1 también. Pero lo importante es que tienen morfología o bloqueo de rama izquierda, miren el L1, todo negativo, y son anchas y melladas. La inversión de la onda T, como les mostré ahorita, más allá de B2, es un hallazgo extremadamente inusual en la mayor parte de las personas de raza blanca. En los afrocaribeños puede llegar a presentarse, pero es importante tenerla también como diagnóstico, la onda épsilon, que ya lo hablamos, y la despolarización tardía de la fase final del QRS. Recuerden lo de la onda épsilon y la inversión de la onda T, porque son muy sugestivas de que esta pared está siendo reemplazada por fibrosis. ¿Cómo debemos manejar entonces estos pacientes? El primer punto es evitar la actividad física porque hay un mayor deterioro biventricular y porque el 90% de los pacientes la descarga de catecolamina induce arritmias. Es decir, que si usted hace ejercicio fuerte, libera adrenalina y esa adrenalina favorece la aparición de arritmias. Hay que determinar el riesgo de muerte súbita de estos pacientes evaluando la fracción de eyección del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, evaluar si el paciente tiene arritmias ventriculares y si hay antecedente de síncope. Y en casi todos los casos, si ya empiezan a haber arritmias, iniciar manejo con beta bloqueadores que pudiesen tener un impacto importante en disminución de las arritmias. ¿Por qué les decía lo del ejercicio? Miren, a medida que yo hago ejercicios y la persona previamente hace muchísimo ejercicio, tiene más posibilidad que de entrada su fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor. A lo largo del tiempo, tanto el que no hace ejercicio como el que hace ejercicio va a tener un deterioro de esa fracción de eyección, pero si usted hace mucho ejercicio previamente, pues va a empezar desde más abajo y con mayor deterioro, y entre más bajita sea la fracción de eyección, mayor es el riesgo de presentar arritmias ventriculares malignas. ¿Cuándo considerar un desfibrilador entonces? Pues si es prevención secundaria, es decir, el paciente ya se murió, ya hizo un ATV colapsante, siempre considerarlo. Si hizo un síncope arrítmico, también, porque eso se denomina una muerte súbita abortada. Y si el paciente tiene compromiso de la fracción de eyección del ventrículo derecho, que recuerden que lo podemos medir por resonancia, o del ventrículo izquierdo, y que tenga TV no sostenida o un estudio electrofisiológico positivo, esos pacientes deben ser llevados a implante de desfibrilador. Ahora viene la pregunta, ¿cuál tipo de desfibrilador? Porque tenemos dos, el transvenoso, que es el tradicional que llevamos muchos años poniendo, y el subcutáneo, que es un dispositivo que, como su nombre lo indica, va todo por vía subcutánea. A favor del transvenoso es que una buena parte de estas TVs terminan con ATP y eso no es doloroso para el paciente, pero en contra va el alto riesgo de complicaciones relacionadas con los cables. Entonces la decisión no es sencilla. Probablemente si es un paciente muy joven, con poco compromiso por el momento y apenas es prevención primaria, sea mejor un desfibrilador subcutáneo, pero si es una persona que ya está haciendo taquicardias ventriculares, probablemente lo mejor sea darle la oportunidad de hacer ATP y ponerle un transvenoso. La ablación es algo muy importante en estos pacientes. Este es un metaanálisis en el cual participamos, publicado hace unos años, en el cual se evalúa cómo le va a los pacientes y definitivamente hay que hacerles ablación endoepicárdica. Y entonces lo que hacemos con este grupo de pacientes es que hacemos un abordaje epicárdico. Esto es para
otro tipo de paciente que hicimos, pero es una cosa bastante similar, solamente que nos vamos a enfocar en el ventrículo derecho, y lo que entramos a hacer es que evaluamos, hacemos un acceso y empezamos a mapear el epicardio, y vamos a tener estas imágenes como las que ya vimos, con retrasos, pero también hay que hacer ablaciones endocárdicas, como ya vimos. En el caso de este paciente teníamos el aneurisma y del aneurisma se originaba la taquicardia ventricular y con mucho cuidado le dimos ablación con bajito poder, poquito tiempo y logramos eliminar la arritmia de la tormenta eléctrica. Y la idea es eliminar todas las áreas conflictivas, por decirlo de alguna manera, o relacionadas con la presión de arritmia en el epicardio, como las áreas en el endocardio. Es decir, si yo hago un abordaje dual, epi primero y después endocárdico, voy a tener una buena posibilidad de éxito para estos pacientes. En conclusión, para todo esto, la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho es una entidad relativamente frecuente, es decir, ustedes van a encontrarse pacientes con ella. Si no se sospecha, no la van a diagnosticar. Los pacientes van a irse sin diagnóstico y probablemente ya nos lleguen muy tarde. Por eso hay que estar muy pendiente de las claves diagnósticas y si ustedes lo sospechan, y si el paciente tiene un alto riesgo de muerte súbita, hagan una remisión temprana de electrofisiología, ya que podemos darle manejo a estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan excelentes presentaciones. Qué caso tan interesante. Fíjense ustedes cómo se cambia el panorama. En el anterior es un paciente que agudamente estaba teniendo su enfermedad relacionada con su cardiopatía isquémica. Se llevó a ablación y posterior implante desfibrilador. En este caso, el implante del cardiodesfibrilador ya fue con el diagnóstico estratificando un alto riesgo y posteriormente implicó realizar intervenciones adicionales. Nuevamente volvemos a todo el tema de la multidimensionalidad en que se deben tratar estos pacientes. No se nos vayan, quédense con nosotros, vamos a hacer un corto break de unos 15 minutos y ya volvemos con nuestro último tema de las canalopatías. Gracias.